Amén. Uno de los eventos más importantes en la historia del pueblo judío es el llamamiento del patriarca Abraham. Génesis capítulo 12. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu pueblo, sal de tu parentela, y ven, le dice, mira las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia, y en ti serán benditas todas las naciones. Pero parecía que a Dios se le hacía tarde. Abraham ya era de edad avanzada y no tenía descendencia, y cuando por fin tiene a un solo hijo, no fue hasta que nacieron sus bisnietos que empezó a hacerse una realidad esta hermosa promesa: en ti serán benditas todas las naciones. Al patriarca Abraham se le conoce como el padre de los judíos. Un orgullo muy grande para todo israelita es ser descendiente del patriarca Abraham. En ti, le dijo Dios, serán benditas todas las naciones. Pero mis hermanos, algo falló. Algo falló. Y en lugar de Israel ser una bendición para las naciones, y esa bendición, mis hermanos, consistía en que ellos habrían de proclamar el Mesías redentor de este mundo a todas las naciones, pero no lo hicieron. No lo hicieron. En lugar de llevar el mensaje de salvación al mundo entero, ellos se enfrascaron, se quedaron con ese mensaje y dijeron: no, esto es nada más para nosotros. Y no lo compartieron. Peor aún, cuando vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos, y no solamente no lo conocieron, ¿lo qué? Lo mataron. Lo mataron. Así que con eso, ¿cuál es el destino de Israel? Es una de las grandes preguntas que encontramos en el Nuevo Testamento, y le toca a uno de los apóstoles más distinguidos, el que más escribió en el Nuevo Testamento, hablar acerca de este tema. Les invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 11. Es en este capítulo donde San Pablo nos habla acerca de la salvación o pérdida de los judíos. Romanos, ¿qué dije? Romanos capítulo 11, la gran carta a los romanos. Lutero dijo: si Dios nada más nos hubiera dado la carta a los romanos, con eso tendríamos para salvarnos. Versículo 1, Romanos 11, apóstol San Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? Israel. Los judíos, ¿los ha desechado Dios? Inmediatamente él contesta: en ninguna manera. Bien claro el apóstol: ha desechado Dios a su pueblo.
En ninguna manera, dice, porque yo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham. Soy de la tribu de Benjamín. Ahí están las credenciales del apóstol. Más judío no podía ser. Y él dice, porque él es judío, nos ha desechado Dios. Y él dice, no, a mí no me ha desechado. Al contrario, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo de Israel, al cual antes conoció. Él lo conoció primero que a ningún otro pueblo. Dios no lo ha desechado. Y luego nos da un ejemplo muy interesante. Dice, ¿recuerdan Elías? Que Elías dijo, yo soy el único que queda. San Pablo dice, es como si yo dijera, yo soy el único judío. Elías dijo, yo soy el único que queda. ¿Y qué le dijo Dios? Versículo 4, no, dice Dios, tengo 7,000. ¿Tú crees que eres el único, Elías? Hay 7,000. Y mis hermanos, 7,000 son muchos. No, Elías, tú no eres el único, tengo 7,000. No, Pablo, tú no eres el único, tengo más de 7,000. Verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente que es escogido por gracia. Dios siempre tiene un pueblo. Y ese pueblo es llamado por gracia. Fue por gracia como llamó a Abraham. Por gracia llamó a todos los descendientes judíos. Y por gracia Dios ahora tiene a un pueblo. Verso 6. Y si es por gracia, no es por obras. De manera que la gracia, entonces la gracia no es gracia. Si la gracia es por obras, entonces no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El apóstol aquí usa interesantes palabras para decir es por gracia, punto. Dios tiene un pueblo y lo ha llamado por gracia, por amor, por misericordia, punto. Verso 7, ¿qué pues? ¿Qué pues? Ahora él nos hace una pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. En otras palabras, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Israel? Que lo que buscaba no lo alcanzó y los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Noten qué importante y qué interesante es esto, hermanos. Hay que ponerle mucha atención a San Pablo. Hay que ponerle mucha atención. Tremendo filósofo y teólogo. Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Ok. Israel lo que él quería no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes ahora han alcanzado la gracia de Dios? Pónganse abusados porque San Pablo aquí está usando teología fuerte. Los judíos lo que buscaban no lo alcanzaron. Dice, pero los escogidos sí lo alcanzaron. ¿Quiénes son estos escogidos? No es Israel, porque Israel no lo alcanzó. Está hablando ahora de otros escogidos, ¿verdad? Esos otros escogidos sí lo alcanzaron. ¿Quiénes son estos otros? ¿Quiénes son estos otros escogidos? Los gentiles. Nosotros, los gentiles. Hermano, los judíos nos llaman gentiles. Para el judío hay dos tipos de personas, el judío y el gentil. La raza. La raza. Los demás quiere decir los hombres, todos los demás. Bueno, así nos llaman ellos. ¿Cómo está escrito?
Verso 8. El apóstol San Pablo le encanta citar el Antiguo Testamento. De hecho, él comenzó su presentación ahí en el capítulo 10 hablando del Antiguo Testamento. Noten el versículo 23 del capítulo anterior acerca de Israel. Dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios dice: ¿cómo luché contigo, Israel? ¿Cómo luché contigo? Y recuerdan cuando Jesús, hermanos, lloró sobre Jerusalén y dice: ay, Jerusalén, mi querida Jerusalén, cuánto tiempo yo, dice, los quise atraer a mí como la gallina trae a sus pollitos. ¿Los han visto, hermanos? ¿Han visto la gallina con sus pollitos, cómo los cubre y les da el calor? Así los quise yo tener, dice Jesús. Pero ¿qué pasó con los pollitos? ¿Qué pasó con los pollitos? No quisieron. Entonces, por eso el apóstol ahora entra al tema: ok, ¿qué va a pasar con los judíos? Y eso es lo que estamos viendo. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Cayó Israel, tropezó Israel de tal manera que se queda tirado. Él dice: en ninguna manera. ¿Ok? Pero aquí dice algo muy interesante. Es cierto, cayó Israel, tropezó Israel, se va a perder todo Israel. En ninguna manera. Pero vean qué buena estuvo su caída, dice, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Era ese el plan de Dios? Claro que no. No era el plan de Dios que Israel cayese para que entonces los gentiles entráramos. Pero como ellos no hicieron su parte y cayeron, entonces Dios dice: dejarás tú de ser mi pueblo, pero yo sin pueblo no me quedo, dijo Dios. Y entonces en su gracia nos llamó a los demás. Pero el propósito de Dios, de todas maneras, se cumplió. La salvación del mundo, aunque eso costara, por su propia decisión, la pérdida de los judíos. Ahora, noten qué interesante, el versículo 11 termina diciendo: por su transgresión vino la salvación a los judíos, y entonces esto los provocó a ellos a celos. Hermanos, Dios utilizando a los gentiles para que a los judíos le den celos. Ok. Dice: y si su transgresión de los judíos es la riqueza del mundo y su defección riqueza a los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Noten el pensamiento del apóstol. Si la caída de los judíos trajo la salvación de los gentiles, ¿qué será, dice él, cuando los judíos sean restaurados? ¡Qué lindo! Si su caída trajo salvación, ¿qué será cuando se restauren? A vosotros hablo, gentiles, dice el apóstol. Gentiles, a vosotros les hablo, porque yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio. Me siento con mucha honra, dice el apóstol, de que a pesar de que soy judío, mi ministerio es a los gentiles. Dice versículo 14, si en alguna manera yo puedo provocar a celos a los de mi sangre, a los judíos, y hacer salvos algunos de ellos. Yo fui enviado a los gentiles, dice el apóstol. Pero si se salva algún judío, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si su exclusión es reconciliación al mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos?
Aquí el apóstol está añorando, rogando, pidiendo la restauración de los judíos. Dice, porque si su caída fue salvación, ¿qué será su admisión de nuevo al pueblo de Dios? Y ahora, mis hermanos, después de presentarnos esta interesante teología acerca del pueblo judío, el apóstol da un ejemplo, una ilustración para que entendamos nosotros los gentiles. Ya dijo, les habla a ustedes gentiles, pónganse abusados. Aquí les va, dice, si las primicias son santas, si el pueblo de Israel es santo, es decir, apartado, llamado por la gracia de Dios, también lo es la masa restante, es decir, lo que queda. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz es la que te sustenta a ti. Las ramas, tú dirás, bueno, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bueno, por su incredulidad fueron quitadas o desgajadas. Y tú por la fe estás en pie o fuiste injertado. Pero no te ensoberbezcas. No te llenes de soberbia, de orgullo, dice, sino teme. Noten lo que dice, hermanos. A Israel se le ha comparado siempre como el olivo, como una mata de olivo. Una mata de olivo, por todas las atributos y bendiciones que tiene el olivo. Bueno, lo que San Pablo dice es lo siguiente: a la mata del olivo, que toda es santa, todas las ramas son santas, dice, fueron quitadas ramas porque fueron desobedientes. Las ramas desobedientes fueron arrancadas y se injertaron ramas de olivo salvaje. Fueron injertadas en la mata original. Y ustedes saben lo que es un injerto, ¿verdad? ¿Saben lo que es un injerto? Mi esposa sabe de ese asunto de injertos y yo le digo, háblame un poquito de los injertos. Bueno, dice, mira, aquí en la casa tenemos un injerto de manzanos. Y hay 4 clases de manzanos en el manzano que está aquí en la casa. Dije, pues lo voy a ver porque nunca lo veo. Y sí, hay 4 diferentes tipos de manzanas en un solo manzano. Con lo que estoy peleado yo es con nuestra mata de tomate. Es una mata así, grandota. Hemos gastado como $50 en el año echándole agua. Y nos dio un tomate. No lo pudimos comer. Le digo a mi esposa, ¿cómo nos vamos a comer un tomate de $50? Así que lo cortamos, lo pusimos en la mesa y ahí se puso chorito y se murió. Pero le tomamos muchas fotografías. Ahora, tengo entendido que uno puede en una mata X poner un injerto de cualquier otra planta, ¿verdad? Lo más extraordinario que he probado y que me ha encantado una vez que comí unas manzanas sabor a uva. Mordí la manzana y dije, esto sabe a uva. Y me dijo el vendedor, tiene injerto de uva. Y
Y le digo, ¿cómo está eso? No, me dice, ¿ni para qué te explico? Tú no tienes cara de agricultor. Bueno, le digo, pues no me digas que tengo cara porque entonces va a haber problemas. Una manzana que sabe a uva. Y la encontré últimamente en Albertsons. Ahí encontré la última manzana y uno la huele, sabe a uvas. Así que uno puede injertar, pareciera ser, si es que sabes cómo hacerlo, cualquier otra planta dentro de otra planta, un injerto, y la planta madre la cría. Esa ilustración la usa el apóstol. Y dice, en la mata original, el olivo que era Israel, se le arrancaron ramas, porque hubieron ramas que fueron desobedientes. Entonces Dios trajo olivos salvajes a los gentiles, que sí creyeron. Y Dios los agarró y los injertó. Ahora San Pablo le dice a esos injerto, acuérdate, eres un injerto. Y si las plantas originales, si las matas originales fueron cortadas por desobediencia y tú entraste por ser obediente, dice el apóstol, no te ensoberbezcas, no te pares el cuello, sino teme. Ahora noten el 21. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Si a los judíos Dios los sacó por desobedientes, ¿qué será de ti, injerto? Injerto, si desobedeces, Dios también te va a quitar. Ahora mira, dice el apóstol, la bondad y la severidad de Dios. Noten qué bueno es Dios. Y noten también que es severo. Es severo. Dios es bueno, pero es severo. Severidad para con los que cayeron. El que cae en desobediencia, Dios es severo. Te corta, te quita. Y en otros lugares dice que son estas matas secas, son echadas al fuego. Pero recuerda que Él tuvo bondad contigo. Él fue severo con los desobedientes y es bondadoso contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también vas a ser cortado. Injerto, estás aquí con Dios en su pueblo, injertado porque has obedecido, pero si desobedeces, serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¡Wow! Esto me encanta, hermanos. Esto me encanta. Los que Dios arrancó por incrédulos, dice San Pablo, y no permanecieron por incrédulos, si ellos vuelven a creer, si ellos creen, serán injertados otra vez en la mata principal. ¿Cuál es la clave? Creer en Dios. ¿Por qué fueron desechados los judíos? Por su falta de fe. ¿Por qué fuimos injertados los gentiles? Por fe. Pero si dejamos de creer, ¿qué va a pasar? ¿Seremos cortados otra vez? Y si el judío vuelve a creer, el judío es injertado otra vez. Verso 24, tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. No es natural, hermanos, el injerto no se produce solo en la naturaleza, ¿verdad? Ningún arbolito dice, mira, que él está bueno, me voy a injertar con él. Eso es asunto humano, ¿verdad? Completamente humano. Bueno, este es un acto completamente divino. Contra la naturaleza, que un olivo salvaje como nosotros, que no somos descendencia de Abraham, seamos injertados en la planta original. Esto es contra la naturaleza, dice el apóstol San Pablo. Así que si nosotros fuimos injertados, con cuánta más razón, dice el versículo 24,
estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, hubiera comenzado por ahí el apóstol. Este es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo oculto. ¿Ok? Algo oculto dentro del conocimiento de la suprema gracia de Dios, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gentiles, no seáis soberbios. Sí, sois el pueblo de Dios, pero recuerda que el principal tronco es Israel. Algunos dicen, no, es que Jesús hacía eso porque era judío. Claro, y es que la salvación, dijo Jesús, ¿viene de quién? De los judíos, hermanos. La salvación viene de los judíos. Ha acontecido a Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud, hermanos, el completamiento total y absoluto de gentiles va a entrar dentro del pueblo de Dios. Versículo 26 ha causado mucha consternación. Dice, y luego todo Israel será salvo. Los hermanos que creen en el rapto secreto. El otro día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me gusta lo del rapto secreto. ¿Sabe por qué me gusta, hermanos? Porque lo del rapto secreto dice que la iglesia va a ser raptada y que después en esta tierra viene la tribulación. Me gusta, para no pasar por la tribulación. ¿Quién quiere pasar por tribulación? Yo no, nadie. Pero la iglesia va a pasar por tribulación y nos va a tocar, querramos o no, pero los del rapto dicen, la iglesia va a ser raptada. Entonces viene la tribulación y luego desciende Jesús con todos sus santos. Qué suave, me gusta eso. Pero no es bíblico, así que no te emociones. No es bíblico. Dios no va a raptar secretamente a su iglesia. Si hay un acontecimiento que va a ser ruidoso en el mundo entero, es la liberación de la iglesia. Dice que el Señor vendrá ¿con qué? Con voz de trompeta de Dios. Y una trompeta, mis hermanos, no es qué. Un vecino mío está aprendiendo a tocar trompeta. Y yo pensé que era el que seguía porque lo escucho aquí. Y resulta que vive como 5 calles más allá. Y desde allá lo escucho tocar la trompeta. Ahora imagínense una trompeta tocada por un ángel. Nada más uno. Ahora imagínense cuando vengan miles y miles para despertarnos con esa trompeta para que salgamos de las tumbas. Hermanos, la iglesia va a ser raptada, pero no va a ser ningún secreto. Va a ser raptada de este mundo de pecado, de las manos de Satanás. Bueno, estos hermanos también creen en este versículo 26 y dicen, todo Israel se va a salvar. Simplemente por ser judíos se van a salvar. Dicen versículo 26. Y aquí está claro, luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Pero eso como que contradice la parte anterior, ¿verdad? Todo lo que hemos venido diciendo, porque ya nos dijo que los que se van a salvar son los que creen. Y los judíos que no creyeron fueron arrancados. Así que como que todo Israel será salvo. Aquí está la respuesta, mis hermanos. ¿Ven dónde está la palabra luego? ¿De dónde dice luego? Está mal traducido, hermanos. Por eso es bueno echarle un ojito al original. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol? Él no dijo luego. Él dijo así. ¿Notan la diferencia? Así. Así todo Israel será salvo.
¿Cómo así? ¿Así cómo? Ya lo dijo. ¿Cómo? Sí, dígamelo. Los que son obedientes, los que creen en Dios y lo obedecen, así serán salvos. No, luego todo. Así todo Israel será salvo. ¿Cómo? En obediencia. En obediencia. Vendrá de Sión el libertador, Jesucristo. Apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y a quiénes quita Dios sus pecados? A los que creen en Él y le obedecen, ¿sí o no? A esos judíos y a esos gentiles son los que serán salvos. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Los ama Dios? ¿Ama Dios a los judíos? Claro que los ama. ¿Se van a salvar todos porque son judíos? No, mis hermanos, nadie tiene un pasaporte así, nada más porque sí, solo aquellos que creen en Cristo Jesús. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios lo llamó, sí, y tienen un lugar muy especial. Verso 30, como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora has alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego, versículo 3, él termina diciendo, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿No entendiste muy bien esto? No te preocupes, no lo puedes entender. Simplemente recuerda, los judíos fueron desechados por su desobediencia y tú por obediencia fuiste injertado. Los que fueron desechados, si creen, volverán a ser injertados. Y si tú dejas de creer, vas a ser desraigado. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He dicho, dijo el apóstol, lo que quiero decirles acerca de los judíos. ¿Se va a salvar todo Israel? Sí, los que crean en Cristo Jesús. ¿Se van a salvar todos los gentiles? Sí, los que crean en Cristo Jesús. ¿Y qué de los que no crean? Entonces estos van a probar la severidad de Dios. Bueno, Dios llamó a Abraham para que en él fueran benditas todas las naciones. Ese fue el plan original. Ahora Dios ha llamado a su pueblo también y lo ha injertado. Y ese pueblo tiene la misma misión que el pueblo de Israel: bendecir a las naciones. Vamos a 1 de Pedro 2:9, lo que fue nuestra lectura bíblica. Y me voy a este texto porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. 1 de Pedro, ¿qué? 2:9. 1 de Pedro 2:9, aquí el apóstol San Pedro nos está hablando a nosotros, los gentiles, los injertos, los injertados, los que creemos. Y nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, lo que Dios había hecho con Israel, ahora Dios lo hace con su iglesia.
Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el unigénito, Hijo de Dios. Aquel que Dios envió para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, mas tenga. Y los que hemos creído, hermanos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén y gloria a Dios. Ahora, pero no para ahí el texto. Dice que fuimos llamados, hermanos, somos pueblo, pero igual que Israel, tenemos una misión. Y dice aquí, hemos sido llamados para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi hermano y mi hermana, Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz y te injertó. Ahora eres el pueblo de Dios, injertado en el plan original que Dios tenía para la nación del pueblo de Abraham. Y Dios te tiene para que anuncie las virtudes del que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios tiene una misión para su pueblo. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos comenzado una estrategia única y exclusiva en nuestra iglesia. Quiero pedir al pastor que pase aquí al frente, al pastor Suárez. Hermanos, queremos anunciar aquí en San Bernardino las virtudes del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La hermana Juay dice, mis hermanos, pasa acá al frente. La hermana, agárrate el micrófono. No hay otro para ti. Y no te voy a dar el mío. Dios nos ha llamado, mis hermanos, para que compartamos esta verdad gloriosa que Él nos ha concedido. ¿Cómo lo vamos a hacer? El espíritu de profecía, hermano, nos dice que donde hay congregaciones grandes, y en otro lugar dice donde hay congregaciones chicas, así que donde hay congregaciones, dice, divídense en grupos. Divídanse en grupos. Y en estos grupos que sean de testificaciones para los incrédulos. Pastor, ¿qué son los planes? Sencillos, pero efectivos. Todo depende de cada uno de nosotros. Si es nuestro interés que el Evangelio sea predicado, si es nuestro interés de crecer nosotros espiritualmente, tenemos que participar de esto. Este es un plan no de la iglesia únicamente, no de la conferencia, no de la unión únicamente, sino de la división. O sea, queremos que cada iglesia tenga grupos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que alabamos juntos, pero también estudiamos juntos. Nosotros como grupos escogemos los temas que vamos a estudiar, porque es lo que necesitamos. Y queremos que cada uno de ustedes pertenezca a un grupo. ¿Qué día? Usted escójalo. ¿Qué líder? Usted escójalo. Lo importante es que estemos listos para progresar espiritualmente y progresar como iglesia. Porque nuestra iglesia, mis hermanos, debe estar llena. No solamente aquí abajo, sino también arriba. Y únicamente lo vamos a lograr bajo esa condición. Así que, hermanos, yo quisiera en esta mañana decirles que si usted desea pertenecer a un grupo, hable conmigo o hable con cualquiera de los pastores para indicar qué día quiere y nosotros le diremos en dónde podrá reunirse. Hay grupos los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Y si alguien quiere tenerlo el domingo, formamos un grupo. Lo importante es que empecemos a movilizarnos primeramente espiritualmente. Y de esa manera nosotros podemos permanecer injertados en el Señor Jesús.
Cualquier día menos el sábado de mañana, ¿verdad? Sí, menos a las... Bueno, aquí tenemos, también puede reunirse aquí estamos. Aquí Es un grupo más grande. Y tenemos varios grupos ya, ¿verdad, pastor? Sí, tenemos varios grupos, aproximadamente como 7 que están funcionando ya. Pero queremos llegar, ¿cuántos, pastor? A lo más que se pueda. Lo que necesitamos son casas donde reunirnos, ¿verdad? Y líderes que Casas. quieran. Necesitamos líderes, es decir, maestros que enseñen la lección. 2 maestros, 1. Queremos, si no hay más, 1, pero queremos 2 para cada grupo. Esta tarde, a las 3 de la tarde, vamos a reunirnos los líderes, pero no quiero decir los que ya están trabajando, podemos decir cualquiera que quiera ser líder, que venga y aprenda. Si alguno no es líder y quiere ser líder, venga esta tarde a las 3. Si alguno no quiere ser líder, pero dice, no, pero yo pongo mi casa. Hermanos, la iglesia cristiana creció no con iglesias, con casas. En casas eran que se reunían. Y de ahí fue que floreció tremendamente la iglesia. Si alguno dice, yo quiero poner mi casa, ponga su casa, hermanos. Si otro dice, no quiero ser líder, ni pongo mi casa, pero quiero asistir, quiero apoyar un grupo, entonces, son bienvenidos. Son bienvenidos, aún esta tarde, son bienvenidos el que quiera venir. Son para muy que vean bienvenidos. cómo está funcionando esto. Y con la gracia de Dios, mi hermano, vamos a tener muchos grupos funcionando en esta iglesia. Pastor, estos son grupos sociales, nos vamos a reunir para cantar, para orar, para alabar, para comernos unos nachitos, unos taquitos y que Dios le bendiga, hermanos, a Dios. No, ¿De por qué se supuesto trata? que no. Se trata de expandirnos a nuestro alrededor. Amigos, parientes, vecinos, para que conozcan el Evangelio y puedan ser injertados en el Señor Jesús. El plan es también. traer a otra gente que no es de la iglesia, que no son creyentes, que vengan al grupo, ¿verdad? Algunos no quieren venir así a un lugar grande, pero van al grupo porque lo invitó su amigo, su familiar, su vecino. Van al grupo, estudian la Biblia y ahí empiezan ellos entonces a relacionarse. Muy bien, el grupo empieza con 6, 7, llega a 12. ¿Hasta cuánto puede crecer, pastor? ¿30, 40, 50? No. El plan, mis hermanos, es cuando lleguemos a 16, en un grupo lo dividamos en 2. Si el grupo llega a 16, o si a la casa ya no le caben más de 10 o 12, entonces se abre otro, y luego otro, y luego otro. ¿Cuál es el propósito? Entonces es la predicación, La predicación, el principio. del Evangelio. Ese es el Mi hermano, propósito número 1. Lo demás es ganancia. Porque Ganancia. van a encontrar compañerismo, van a encontrar más conocimiento, van a encontrar personas que alaban a Dios como ustedes lo hacen, y eso también nos ayuda espiritualmente. Pero no, gracias, yo trabajé mucho cuando estaba en México. Allá, mira cómo bauticé, pastor. Sí, pero Chiapas aquí está así. denme vacacioncitas, voy a estar tranquilo, a mí no me metan, déjenme tranquilo. No te extrañe. Si un día viene una mano y te corta de la mata principal. Hermanos que vienen y están aquí por meses, años y de repente dejan de venir. ¿Por qué? Porque no se mantienen activos. Hermanos, si tú no te mantienes activo haciendo la labor del Señor, el diablo va a venir y va a crecer como crece la hierba al lado del trigo y te va a ahogar y te va a sacar. Y al rato ya no le vas a encontrar sabor a las cosas espirituales. No es que la iglesia no me llena. Los sermones no me satisfacen. Es que los hermanos no me saludan. Y son tan feos todos. O tan bonitos todos. Le echan la culpa entonces a los de... No, yo no tengo la culpa. ¿A poco porque dejé de ir a un grupo ya me enfrié? Sí, hermano, si no te mantienes activo cerca del Señor y trabajando para el Señor, te vas a enfriar. ¿Sí o no, pastor? Sí es. Te vas a enfriar, mi hermano. Acércate a la hoguera del Señor. Los esperamos, hermanos, entonces. Sí. Queremos su cooperación para el bien de ustedes, el bien de la iglesia, el bien nuestro, el bien de nuestros hijos, que vean que nosotros estamos activos. Exacto, en la hermano, no es predicación para del bien nuestro, es para bien de ustedes. Y no le voy a preguntar, hermanos, ¿cuántos están dispuestos? No levante la mano, vengan.
No levanten la mano. Vengan y júntense en un grupo pequeño y van a ver la diferencia. Si no te gusta, después nos dicen, no, pastor, es que eso no funciona. Ok, pero trata y vas a ver la gran diferencia. Nos vamos a poner de pie para orar. Pastor, ora por nosotros. Querido y buen Dios, queremos darte gracias porque hemos sido injertados en el tronco principal que es nuestro Señor Jesús. Amén. Manténnos unidos a Él, de tal manera que podamos llevar frutos. Bendice a tu iglesia de San Bernardino el plan de los grupos pequeños. Y queremos, Señor, que tenga tu bendición y que muy pronto podamos decir, esto es nuestro Dios, le hemos esperado. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Yo quisiera hacerles una petición para finalizar. Sentadito, no va a tardar mucho. Pero sí quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular?